Eran dos figuras pequeñas contra el resplandor dorado del Teatro Legrand, dos abrigos raídos pegados por el frío, dos bufandas que no alcanzaban a cubrir las manos azules, dos sombras que temblaban y se pegaban la una a la otra como si así pudieran crear calor. La nieve caía en silencioso aplauso alrededor de sus botas gastadas. Lía, la mayor por apenas 8 meses y con un genio que la hacía actuar como madre cuando nadie más estaba, miró la alfombra roja que subía hacia la entrada principal y, con la voz rota por el viento, dijo la petición que resumía toda su estrategia de supervivencia. «Si tocamos y cantamos, ¿nos das un plato de comida?». La respuesta fue una mezcla de indiferencia y risa contenida. Un empleado que barría la entrada las vio y apartó la mirada como si la presencia de dos niñas descalzas fuera una mancha en su hora de trabajo. Una mujer con abrigo de piel pasó junto a ellas sin más que un gesto con la cabeza. Los taxis que salían dejaban escapar olores de café y fragancia cara. Dentro del teatro las luces calientes prometían otra realidad. Para Lía y Luz, la alfombra roja era una frontera entre mundos. Por un lado el lujo que las ignoraba, por el otro la intemperie que les quitaba la voz. Luz apretó la mano de su hermana. Tenía el cabello fino y rubio como los rayos de sol que nunca se detenían en sus mejillas. Sus dedos, que aprendieron a buscar monedas en rejillas, golpearon temblorosos el borde de la puerta. «Solo un pedazo de pan», murmuró, y la frase parecía frágil como un cristal. Lía respiró hondo y avanzó un paso, mostrando un rostro que ya había aprendido a no pedir permiso para existir. No fue posible un milagro en esa puerta. El empleado, con la mirada de quien pesa si merece la pena gastar una palabra, les dijo que aquel no era lugar para mendigos. «Niños, aléjense, no es sitio para hacer teatro». No hubo voz que las amparara, solo la orden y el portazo que cerró la posibilidad como si fuera un libro en una estantería a la que ya no se vuelve. La risa contenida que vino después resonó como un golpe bajo. Entonces Lía tomó la decisión que a menudo toman los que no tienen elección. No volverían sobre sus pasos, buscarían otra rendija, otra grieta por donde colarse. La dignidad hace pactos extraños con la necesidad. La supervivencia enseñó a Lía a convertirse en un puente. Por la puerta lateral, que se abrió con menos pompa y más descuido, el mundo cambió de textura en cuestión de segundos. El aire, que fuera afilado y traicionero en la calle, entró caliente por las rendijas, como si el interior del teatro respirara distinto, con un ritmo que no pertenecía a la ciudad. Bastidores olorosos a madera y a polvo de maquillaje les dieron la bienvenida. Bombillas amarillas colgaban como pequeños soles huidizos. Lía guió a Luz por pasillos estrechos donde la música, apenas un rumor, se colaba como un animal que no quería ser visto. Desde alguna parte, una orquesta afinaba. Los instrumentos sonaban desordenados, como si tosieran o se prepararan para decir algo que aún no sabían. El contraste entre el lujo de la sala principal y la humildad de los bastidores era un mapa de las desigualdades. Detrás de cada cortina había manos que alimentaban placer para otros, y allí estaban ellas, invisibles y decididas. No buscaban hacer daño, buscaban un plato de pan, la posibilidad de estirar la noche con algo caliente en el estómago. Lía había soñado con sorprender a alguien, con arrancar de la mirada de un desconfiado al menos un gesto de compasión. Creyó que la música podría ser un permiso. Si tocaban y cantaban, su verdad sonaría más digna que la roña con la que eran definidas por la calle. Encontraron, como siempre sucede en los teatros, un piano relegado en un rincón, cubierto por una lona polvorienta. La visión de las teclas, desgastadas por quienes las habían golpeado con talento, encendió una memoria que no era solo musical, sino vital. «Sube conmigo», le susurró Lía a Luz, con la voz que se obliga a ser firme. «Toca lo que sepas, yo cantaré». Luz asintió, y sus dedos, pequeños y callosos,
Rozaron las teclas como si saldaran una deuda con una madre ausente. Tocó un acorde sencillo, un paso de unión que resonó en la espalda del teatro. No era virtuosismo, era verdad. A la voz de Luz se añadió, insegura primero y luego más segura por la audacia de su hermana, una melodía fragmentada que parecía pedacitos de una canción de cuna. La música, aun cuando torpe, ocupó el lugar que sus cuerpos no podían pagar con dinero. Atrajo ojos, cambió el aire. Los pasos de quienes se movían en los bastidores cedieron. Alguien sonrió, otra persona frunció el ceño. Habitualmente, esa mezcla era suficiente para que un corazón aflojara una moneda. Allí, entre bambalinas, la esperanza se tradujo en notas. Pero el mundo del teatro tiene reglas no escritas y guardianes severos. Vittorio, el director de orquesta, que vivía entre partituras como un rey en su reino, se acercó con la severidad de quien cree que el orden es ley y que el público no viene a ver miserias, sino a contemplar lo que se les ofrece en bandeja. Era alto, enfundado en un traje oscuro que olía a disciplina. Sus ojos buscaban la perfección como quien busca remedio para su propia inseguridad. Cuando escuchó la intrusión, su ceño se torció. ¿Quién osa sacar ese sonido aquí? Su voz fue una advertencia, y a su alrededor se levantaron murmullos. Señora Elodia, la pianista consagrada que protagonizaba la noche, cruzó por el pasillo con esa mezcla de belleza y desdén que vuelve hiriente a la elegancia. Al verla, Lía sintió la humedad del suelo y la posibilidad de ser expuestas. Sin embargo, la necesidad empujó el cuerpo de Luz hacia adelante, y su canto, aunque no perfecto, era limpio de mentira. No les pidieron educadamente que se detuvieran, las trataron como un espectáculo barato. Un técnico, pensando tal vez que divertía a la élite del teatro, consideró que la mejor respuesta era humillarlas públicamente para escarmentar a otros que podrían tener la osadía de acercarse a la luz. Les ordenaron subir al escenario. La instrucción fue una sentencia. Canten para divertir al público. Y allí, bajo las luces que no perdonan, la audiencia esperaba algo de entretenimiento, un gesto de caridad que se convertiría en risa. Lía sintió nudo en la garganta, pero la necesidad no preguntaba por la dignidad. Ella y Luz subieron como si subieran a un patíbulo. La escena en la sala fue un contraste brutal. Donde antes había música afinándose, ahora había un silencio expectante que supo amenazas en fila. El público acomodó su indiferencia como si fuera un vestido de etiqueta. Se rieron algunos en primera fila, otros miraron sus programas como si aquello de las niñas fuera una interrupción menor. La luz del escenario, implacable, las convirtió en piezas de museo. Dos especímenes de pobreza para que el resto midiera su propio confort. Vittorio se acercó al borde del escenario, con esa suficiencia resignada de quien juega a ser verdugo cultural. «Canten», ordenó, como quien da la consigna de un castigo. Antes de que pudieran empezar, un empujón de degradación final. Se derramó sobre ellas un balde de agua helada. El líquido cayó en cascada, empapando sus trenzas, empujando más allá del frío que ya las mordía. El ruido del agua al golpear la madera fue como una carcajada institucional. Las cámaras humanas que son los ojos de los asistentes registraron el espectáculo como si fueran testigos de una lección. La humillación fue colectiva, risas enlatadas, cuchicheos, la gente que inclinaba la cabeza para no ver la realidad. Las manos de Lía temblaron no solo por el frío, sino por la indignidad de la cosa. Luz se cubrió el rostro, con la música ahogada por las respiraciones ajenas. Sin embargo, algo inesperado empezó a ocurrir en el silencio que siguió al impacto del agua. Las notas que habían nacido en las teclas, la memoria de una canción que la madre les había dejado, surgieron como un hilo que no se podía cortar. Lía, con la garganta anudada pero con los ojos fijos en su hermana, impulsó una vocecita. No cantaron para divertir la risa de nadie, cantaron para no fragmentarse. La melodía de Luz se coló en la sala como quien encuentra un rescate en mitad de la tormenta. En ese punto, la historia les pide que se detenga un segundo y note algo más.
El sonido de la sala cambió. Las respiraciones del público, antes listas para recibir burla, se volvieron tensas, como cuerdas preparadas para vibrar. Algunos, que eran incapaces de callar, abrieron la boca para insultar de nuevo. Pero el aire tenía ahora otra propiedad. La canción no era una pieza perfecta, sino una verdad desnuda y pequeña. Y la verdad, aun cuando está en camiseta, obliga a mirar. Lía entonó una frase que siempre tuvo dentro, y que había escuchado en la voz de su madre, Elena, cuando las noches eran menos duras. «Dulce mano que me alumbra», dijo apenas, y el nombre de la palabra le dolió. Luz completó con su voz, tan frágil y clara como barriletes en un cielo de invierno. «No me dejes sola, que me abra la mañana». No era una letra profesional, era un trozo de memoria en forma de canción. En el público, alguien se llevó la mano al pecho sin saber por qué. Otros miraron hacia otro lado, incómodos por un gesto que tocaba su propia humanidad dormida. Mientras la música recorría el teatro, la mente del narrador se permite un retroceso, un flashback suave que caía como una cortina de seda en medio del drama para explicar de dónde venía esa canción. Antes de que Elena fuese ausente, antes de que la ciudad los convirtiera en dos sombras, había noches en un cuarto pequeño donde la madre cantaba con una voz que parecía estar hecha de abrigo y de manchas de sol. Elena tenía un broche en forma de estrella que colgaba en el cuello y que, en la penumbra, brillaba como una promesa pequeña. Cantaba esa canción de cuna cuando las botas no tenían suela y cuando la risa todavía era una posibilidad diaria. Lía recordaba el roce de la falda de su madre, el olor a sopa que a veces era suficiente y otras apenas un gesto de mantenimiento ante el frío. La voz de Elena no era técnica, pero sí era atención, una voz que ponía límites y ternura a la vez. A veces, cuando la noche se hacía cruel, Elena decía: «No te preocupes por mañana, mi cielo, mi canción es la que te acompaña». Esa frase se convirtió en vacuna contra el miedo. El recuerdo de Elena no puede contarse sin pudor. La muerte que vendría años después no necesita detalles gráficos. Basta decir que hubo una noche en la que los pasos se detuvieron, una noche que la nieve pareció tragarse los latidos, y que en sus manos Elena sostuvo el broche hasta que ya no pudo sostener más nada. Después vinieron las instituciones, los gritos ajenos, la separación en un orfanato donde los rostros eran números y donde la palabra familia parecía un desperdicio de tinta. Las hermanas aprendieron a sobrevivir en tramos, la primera mitad para enterrar el dolor, la segunda para aprender a robar calor cuando nadie miraba. Fueron años de aprender a nombrar a su madre en susurros, como quien nombra objetos frágiles. La canción, esa que ahora se filtraba por el teatro, era un mapa cifrado que solo ellas y Elena conocían. Era una llave. De vuelta al presente, la música de Luz, esa mezcla de recuerdo materno y necesidad, tenía el poder de ausentar la humillación por un instante. Pero no todos los gestos humanos son coherentes y el arte no siempre transforma la maldad en arrepentimiento. Vittorio, que había girado su orgullo hacia el uso del poder, frunció el ceño. Para él, aquello que molestaba no era la pobreza, sino la falta de control. Señora Elodia, con sus manos siempre arregladas, puso los ojos en blanco como quien cierra cortinas sobre algo que no merece luz. A su lado, algunos se rieron otra vez. El espectáculo, que para muchos era un interludio de la noche, necesitaba reacomodarse y siguió su curso. Pero algo inesperado, una fisura en la arquitectura del teatro, cambió la dirección del aire. Un hombre hizo su entrada. Augusto Legrand no era un hombre que llamara la atención por ansias de ser visto. Su presencia imponía porque los años le habían esculpido una autoridad silenciosa. Era el dueño del teatro, cuya sombra se proyectaba en las butacas como si fuera la ley escrita en madera. Llevaba un abrigo largo, cuyo interior guardaba otros tiempos, y caminaba con paso medido. Cuando llegó al borde del escenario, nadie lo presentó. Simplemente apareció. Al principio, el movimiento de la sala fue apenas un ajuste de sillas, porque la gente lo reconoció como quien reconoce la marca de un nombre en un sobre. Levantó la vista y vio a las niñas empapadas, temblando, con las trenzas empapadas y los ojos ardiendo.
Hubo un segundo en el que su rostro quedó inmóvil. Algo en la melodía que flotaba entre las tablas le hizo fruncir el ceño, como un hombre que oye una voz conocida después de años de silencio. No se trató de una epifanía grandilocuente. Augusto no cayó arrodillado ni rompió en llanto. Su sorpresa fue más sutil y por eso más poderosa. Sus dedos buscaron el broche de su saco como quien busca un ancla, y su mirada se volvió hacia las pequeñas que seguían cantando, persistentes, sin saber la complejidad de lo que despertaban. En el silencio que se formó alrededor del piano, la canción completó un círculo que Augusto no esperaba cerrar. El aire mismo pareció contener la respiración ante la posibilidad de un cambio. Fue entonces cuando su figura, que hasta ese momento había permanecido como un actor secundario en la obra de la noche, se convirtió en el punto de tensión. Algunos creyeron que había venido a ordenar que las niñas fueran desalojadas. Otros pensaron que su autoridad serviría para reírse de ellas una vez más. Lo cierto fue que cuando bajó del palco con paso rápido y una cosa en la mirada que no era solo sorpresa, sino reconocimiento atávico, el teatro entero se vio obligado a dirigir su atención hacia donde él estaba. Augusto se acercó y, sin hablar, deslizó su abrigo alrededor de las pequeñas como si quisiera darles a entender que la mano que cubre es un modo de declarar propiedad, pero también de ofrecer abrigo. La tela, perfumada con otro tiempo, envolvió a Lía y a Luz. Fue un gesto que interrumpió la risa y lo convirtió en algo que por primera vez en la noche parecía indebido. Cuando el abrigo les cubrió los hombros, incrementó la sensación de que algo iba a cambiar. Las notas, que habían nacido de la memoria de Helena, parecieron calentar por un instante las manos de quienes estaban cerca. Alguien dijo susurrando el nombre de Augusto como quien invoca una autoridad moral, y la sala, por primera vez, quedó suspendida entre la curiosidad y la expectación. Lía levantó la mirada justo en el momento en que el dueño del teatro, con la voz más baja de lo que cabría esperar, pidió que dejaran cantar la canción hasta el final. La orden fue simple y al mismo tiempo perdió la crudeza previa. Déjenlas terminar. Se creó un silencio que no era violencia, ni indiferencia, ni aplauso. Era un espacio en el que se podía escuchar con claridad la verdad de una voz que provenía de un origen pequeño y olvidado. Luz, en ese momento, cerró los ojos y dejó que la canción se salvara a sí misma. Nadie entonces sabía que, en la madera del escenario y en la tela del abrigo, se estaba afianzando una promesa. Nadie sabía que los ojos del hombre que las cubría contenían recuerdos que aún no había sido capaz de nombrar en voz alta. La propia sala sostenía la respiración, como si el destino del teatro y el de las niñas se hubieran cruzado en un punto crítico. Fue un punto de inflexión. Pero la historia aún no se inclina hacia la reparación, apenas dibuja la posibilidad. Y en medio de ese abrigo que olía a otra vida, la canción que venía del vientre de la memoria siguió su curso, tocando notas que tendrían tareas distintas: calmar a las niñas, inquietar al dueño y, para quienes sabían mirar, sembrar pistas pequeñas sobre un pasado que todavía no se había desenterrado. En la sala, la gente respiró distinta. Algunos se incorporaron, otros se taparon la boca. Vittorio, cuya soberbia ardía como un carbón bajo la ceniza, miró a Augusto con algo parecido a reproche. No entendía el gesto, no alcanzaba a ver la textura de los recuerdos. Lía notó la mirada dura de Vittorio y sintió que el abrigo, aunque tibio, no borraba el peso de la noche. Tenía en la garganta una mezcla de rabia y alivio, rabia por la humillación, alivio por no estar solas en la lluvia. Luz tocó la última nota y al terminar permaneció unos segundos en silencio, como quien no sabe si la música ha sido una llave o una advertencia. El público, que había llegado esperando entretenimiento, ahora estaba frente a la posibilidad incómoda de la compasión o de la inacción. Fue en esa franja, cuando las respiraciones se mezclaban con el rumor de la madera, que algo cambió. En el bamboleo entre lo que fue y lo que podía ser, una mirada común a muchos se convirtió en un gesto que pocos esperaban.
Augusto alzó la mano y pidió respeto para las niñas. No dio discursos, no hizo promesas públicas, actuó. Ordenó que se les trajera un brasero, que se limpiaran las gotitas de agua, que alguien les diera un plato caliente. Sus palabras fueron prácticas, como quien intenta arreglar un desequilibrio con una acción concreta. Pero en el corazón de Lía, la sensación de estar contenida por algo más grande que la noche fue suficiente para que dejara de temblar del todo. Quedaba, sin embargo, una veta de tensión que nadie podría disolver en un acto. La apariencia del abrigo y la voz que lo había pedido todo ponían en alerta a quienes conocían a Augusto. Los recuerdos son mecanismos complejos, y los gestos de ayer suelen acumular deudas. Vittorio frunció los labios, y la señora Elodia, con su alfiler de estrella en el escote, se puso rígida como una estatua. No porque les importara la vida de las niñas, sino porque un orden social se veía amenazado por la interferencia de un hombre con poder. En los bastidores, la canción terminó, pero su eco se quedó. La noche seguía su curso, y en algún lugar debajo de las tablas, algo latía con la posibilidad de hacer preguntas. ¿Quién eran realmente esas niñas? ¿De dónde venía esa canción? ¿Qué vínculo podía unir a una estrella en un broche con un reclamo de paternidad no pronunciado? La respuesta, por ahora, se escondía en los pliegues del abrigo de Augusto y en la memoria que las niñas llevaban en la voz. La tensión, por tanto, no se disipaba, se hacía más densa. Y mientras la gente retomaba lentamente su respiración, la pequeña Luz y su hermana sintieron que, por primera vez desde la noche en la que perdieron a su madre, alguien miraba sin usar la mirada como arma. Si esta historia te conmueve, regálanos un like para que podamos seguir contando relatos así. Cuando la sala volvió, a trompicones, a su sopor habitual, la vida y los bastidores no se detuvo. Hubo órdenes susurradas, miradas que buscaban justificar lo sucedido y un murmullo de elogio hacia el dueño por su intervención. Pero el entramado de esa noche era más hondo que un gesto de caridad. Augusto, al sostener el abrigo alrededor de las niñas, había dejado un rastro. Su rostro, que a veces se endurecía por los negocios y la reputación, se ablandó apenas cuando la melodía tocó una nota determinada. Una inflexión en la voz de Luz que le recordó algo que no se atrevía a nombrar. Su paso había sido rápido, pero lo justo para provocar una corriente. Mientras tanto, Lía y Luz fueron llevadas a un cuarto de utilería donde el calor del brasero hacía que el vaho se pegara a las paredes y que los dedos volvieran a sus colores. Les dieron pan caliente en las manos y una taza de sopa que olía a otra vida. Lía, que siempre fue quien calculaba riesgos, miró a Augusto y a su abrigo, y sintió que la presencia del hombre era una puerta. No estaba segura de si debería atravesarla, si debía creer que la noche había virado definitivamente hacia la reparación. Pero la necesidad hace que a veces uno acepte la ayuda aunque no comprenda su precio. Luz, con la boca manchada de caldo, sonrió por primera vez sin miedo. En el silencio entre sorbo y sorbo, una pregunta rondó a Lía. ¿Qué sabía realmente Augusto? Su gesto no había sido teatral, había sido protector, casi instintivo. Quizás, pensó ella, había algo en la voz de sus hijas que recordó la de Helena. O tal vez era el broche que ahora colgaba en la solapa de su abrigo, discreto pero visible, que llevaba una estrella que perteneció a otra época. Los objetos suelen portar memorias que son más fieles que la palabra. En la solapa del abrigo, Lía distinguió una luz pequeña y pensó en la última vez que vio una estrella así, la noche en que su madre les contó un relato de esperanzas y lugares seguros. No era momento de certezas, sino de preguntas. Y las preguntas, en un teatro entre bastidores, tienen el poder de abrir puertas que la gente preferiría mantener cerradas. Vittorio, por su parte, observaba con una mezcla de ira contenida y cálculo. Su orgullo estaba herido. Sentía que alguien había socavado su autoridad con un gesto que él no podía controlar. Señora Elodia, con las uñas limpias y la mirada fría, apenas disimuló su desdén. Para ellos, las niñas eran una interrupción. Para Augusto, tal vez algo que pertenecía a un pasado que había decidido enterrar. Al filo de esa noche, mientras las sopas bajaban y los abrigos se cerraban, quedó flotando una certeza. La música había conectado cosas que parecían irreconciliables.
No era solo un acto de supervivencia, era un puente hacia un pasado que, quizás, no estaba tan enterrado. En la penumbra del cuarto de utilería, Lía apoyó la cabeza en el hombro de su hermana y dejó que la melodía que había brotado de sus labios les hiciera compañía. Afuera, la nieve seguía cayendo como inquisidora silenciosa. Dentro, la vida se acomodaba a una posibilidad que todavía no tenía nombre. La noche se deshilachaba en detalles, el olor a petróleo del brasero, la tela áspera del abrigo de Augusto, el pan que sabía a otra cosa. Nadie aún había dicho la palabra que cambiaría todo, nadie había pronunciado el origen del broche, ni la pregunta que podría derrumbar la fachada de aquellos que anoche pretendieron juzgar. Pero la historia ya tenía un rumbo. Dos niñas que habían pedido cantar por un pedazo de pan habían encontrado a través de la música la mirada de un hombre que podría ser puente o abismo. Y en ese cruce el destino aguardaba con paciencia, enroscado como una partitura a la espera del compás que la hiciera sonar. La nieve seguía cayendo como si no entendiera que en ese teatro algo había cambiado para siempre. Pero la noche, con su rumor de pasos y sus secretos, no se detenía por respeto a las historias ajenas, se limitaba a ser testigo. Augusto llevó a las niñas a su despacho, un cuarto pequeño detrás de la sala principal, cuyas paredes olían a madera encerada y papeles antiguos. Cerró la puerta con un movimiento tranquilo, como si con eso también quisiera cerrar la brecha entre lo que era público, la humillación, las risas, la escena y lo que debía ser privado, las preguntas que empezaban a temblar en su pecho. No habló de repente, se quitó el abrigo y sin prisa lo dejó en una silla. Después vino la palabra pública que divide. Habladuría, un rumor que los dos sintieron como cuchillo. Augusto, por miedo a perder su nombre o por cálculo, dejó que la corriente los separara. No defendió lo suficiente, no estuvo cuando Helena más lo necesitó. La pregunta, velada entre sus frases, era la de quién había tenido la culpa, el poder, la imagen o la cobardía propia. Las niñas escucharon sin entender del todo los vericuetos de la culpa adulta. Lo que entendieron fue la sensación de que, al pronunciar el nombre de su madre, aquel hombre se acercaba a algo que había sido suyo y que ahora, por fin, reconocía. Augusto explicó que había guardado la estrella no por orgullo ni por exhibición, sino para no olvidar. La había cosido en el forro de su abrigo, junto a otras pequeñas reliquias de un pasado que se negaba a desaparecer. No fue una excusa para alejarlas de la pena, sino una confesión torpe de arrepentimiento. La estrella había sido un ancla que no supo llevar a puerto hasta esa noche. Si no hubiera tenido miedo, si hubiera actuado distinto, murmuró, y la frase no buscó absolución. Augusto sabía que las palabras no borran los huecos, solo los ayudan a tomar forma para poder empezar a cerrarlos. Miró a las niñas con una mezcla de reconocimiento y derrota. Creo que las canciones que acaban de cantar son de Helena, y hay algo en sus voces que me dice que son su sangre. No dijo hijas de inmediato, porque en su boca la palabra era demasiado grande, con peso legal y promesa social. Prefería reconocer la posibilidad antes de convertirla en un hecho público que las hermanas no habían solicitado. Preguntó, con cuidado, sobre la madre. Escuchó la versión que Lía pudo entregar, la noche de la nieve, el frío que se llevó a Helena, la promesa rota. Cada detalle que Lía contó fue una piedra más que explicaba la arquitectura de su vida. Augusto escuchó con el ceño fruncido y los ojos enrojecidos por algo que no era solo empatía, la sorpresa de quien se da cuenta tarde de la magnitud de lo que dejó ir. Hubo un paso más que no era solo palabra, sino acto. Augusto, sin darse cuenta, colocó ambas manos sobre las cabezas de las niñas, un gesto que fue a la vez tímido y protector. No eran ellas a las que debía reparar el daño directamente, pensó, pero sí podía devolverles algo que se les había negado, la posibilidad de pertenecer a un lugar que no insistiera en humillarlas. Las niñas sintieron el gesto como una promesa de calor, y por primera vez en mucho tiempo no temieron ese contacto. El abrigo, que antes había sido solo la tela ajena de un propietario, se volvió un umbral. Mientras tanto, en la sala, las repercusiones de aquella elección se iban tejiendo.
Vittorio, que no había dejado de mirar con una mezcla de ira y cálculo, se movía como quien necesita reinstaurar su derecho a imponer orden. No era un hombre monstruoso, era uno que vivía de su reputación, de la reverencia que la música le otorgaba. La entrada de Augusto en la escena había perturbado ese ecosistema. Su intervención había mostrado que la autoridad no siempre coincide con lo que uno cree que posee. Vittorio se acercó al despacho con pasos medidos y tocó la puerta. Las palabras entre ambos fueron cortas, tensas. «No podías dejarlas así», dijo él con voz firme. «No iba a permitir que se convirtieran en un espectáculo», respondió Augusto, y en su tono había una mezcla de autoridad y fatiga. «No me interesan las sanciones por compasión, me interesan los hechos». Vittorio, que había sido quien ordenó la humillación, no por maldad pura, sino por cálculo social y por miedo a lo que la institución consideraba contagioso, se defendió con la lógica propia de quien cree en el orden. «Si no finges control, pierdes el control. Aquí hay reglas». Augusto no discutió reglas, habló de humanidad. «Aquí hay dos niñas empapadas y con hambre, no son espectáculo». La frase fue una lápida para el argumento de Vittorio. La discusión no se alargó, las piezas estaban repartidas. Augusto, en ejercicio de su autoridad, dejó claro que el teatro no sería el lugar donde la gente se permitiera humillar al que pide por pan. No sería, añadió, un lugar donde sus decisiones privadas, las que le habían costado una vida, impidieran que actuara con compasión ahora. La sanción fue práctica. Vittorio no sería el director la próxima temporada. No hubo escándalo mediático ni persecución teatral. Hubo una decisión administrativa que para alguien como Vittorio significaba un golpe profesional. Lo que quedó en pie no fue tanto el castigo como la necesidad de reparar lo roto en el trato a las niñas. Señora Elodia, que había estado a la altura de su reputación hasta esa noche, tuvo que enfrentar su propio reflejo en la mirada de quienes no tenían sitio en su mundo. No habló de disculpas públicas, pero sus dedos esa noche dejaron de ajustar la falda y empezaron a buscar la manera de cubrir lo que había descubierto en su pecho, una culpa sorda. Augusto pidió que una trabajadora social fuera traída al teatro. No quería lanzar promesas al aire, quería que las medidas fueran de cuidado y sustento. Cada gesto fue administrado con la idea de que las niñas necesitarían tiempo para aceptar un nuevo amparo, y que eso no puede ser resuelto con un titular ni con una noche de calor. La trabajadora social llegó, anotó nombres, miró documentos que no existían, y con la paciencia que dan los que están acostumbrados a lidiar con los pliegues de la fragilidad humana, dijo que haría lo posible por ubicar a las niñas en un entorno seguro. Augusto pidió que ese posible no se limitara a un trámite. Ofreció un lugar temporal en su casa mientras se ordenaban las cosas. La oferta fue dicha con discreción, no pretendía imponerse, pero sí presentarse como un sostén. Al salir del despacho, Lía y Luz volvieron a ver el teatro con otra luz. El mismo espacio que esa noche había sido un escenario de burlas, ahora parecía un terreno en el que podían hacer algo distinto. Las miradas que antes habían sido cruces se volvieron preguntas. Algunas personas en la sala bajaron la cabeza, otras aplaudieron con timidez. La humanidad, cuando se asoma, suele provocar reacciones variadas. El público que momentos antes se había divertido con la desgracia ajena, ahora aplaudía con la incomodidad de quien entiende que tal vez ha sido demasiado cómplice. Los días que siguieron no fueron un desfile de arreglos mágicos. Augusto cumplió su palabra de llevarlas a un lugar seguro, y, con la ayuda de quien debía, la trabajadora social, una amiga que conocía la dinámica de los orfanatos y una señora mayor que trabajaba como cocinera en el teatro, empezaron a construir una rutina. No era una adopción inmediata, ni una solución que borrara años de penurias. Era un lugar donde había comida y una cama, donde el nombre de su madre se pronunciaba sin que nadie llamara la atención. Para Lía, aquello fue suficiente, un suelo estable donde sostener la cabeza. Para Luz, el espacio se convirtió en práctica. Las teclas del piano, que en la calle habían sido salvavidas, ahora eran una herramienta para crecer.
Mientras tanto, en la ciudad se empezaron a correr distintos rumores, que el dueño del teatro había tenido una relación con una mujer pobre, que ahora reconocía a sus hijas, que había destituido al director por un acto de compasión. Ninguno de esos titulares explicaba la complejidad de lo que había pasado. Augusto, consciente de la exposición, mantuvo una discreción impresionante. No buscó capitalizar la historia ni justificarse con entrevistas. Prefería la privacidad de las acciones concretas. Pagar clases de piano para Luz, hablar con los directores de un pequeño conservatorio para que, si ellas querían, pudieran estudiar allí, encargarle a un profesor que trabajara con Lía en el habla y en la valía que la calle había tratado de arrebatarle. En esa reconstrucción hubo momentos frágiles. Lía no supo aceptar de inmediato a un hombre que preguntaba por su nombre con esa mezcla de pena y ternura. Tenía presente la noche en la que un empleado la había empujado. Las huellas de eso no se desvanecen con un abrigo nuevo. Pero la constancia de Augusto, no en discursos grandilocuentes, sino en pequeños gestos, traer un libro, leer un párrafo, caminar por el parque con ellas, fue ablandando una resistencia que se había hecho piedra. Luz, por su parte, encontró en el piano del teatro una extensión de su propio cuerpo. Las teclas respondían a sus dedos con una gratitud que no había sentido desde la voz de Elena. Los meses pasaron con su mezcla de avances y retrocesos. Hubo días en los que la noche volvía a ser memoria y las hermanas se refugiaban en una canción para conjurar el frío. Hubo otros en los que aprendieron a reír sin pensar que alguien iba a castigarlas por ello. Augusto, en su casa, se acostumbró a escuchar en la mesa el sonido de cubiertos que por fin se movían en torno a un rostro que comía sin cohibirse. A veces, cuando la casa dormía, se encontraba solo con la estrella en su mano y el peso de la culpa. No pidió perdón en público, buscó reparaciones en privado, en actos que tuvieran sentido para ellas. No negó, tampoco, que parte de su decisión vino de la culpa. Alguien que sabe que ha fallado a una vida, cuando tiene la oportunidad, intenta enmendar lo que el tiempo dejó suelto. La música siguió siendo el hilo que los unía. Luz practicaba diariamente con un profesor que no buscaba convertirla en prodigio sino en persona. Lía encontró su modo de cuidar. Empezó a asistir a una pequeña compañía infantil del teatro donde ayudaba en vestuarios y aprendía a manejar el lenguaje del escenario. No era una carrera de fama, era la posibilidad de tener un oficio que dignificara su historia. Las noches en las que la ciudad arremetía con su frío, el teatro ya no representaba un muro, sino un abrazo donde las heridas podían ser tratadas. No todo fue reconciliación perfecta. Vittorio siguió sus días con un resentimiento que manchó su trabajo. Fue reemplazado por otro director, uno que llegó con menos teatralidad y más rigurosidad humana. La señora Elodia, en un gesto que muchos encontraron sorprendente, entregó a Luz un viejo libro de partituras que perteneció a su madre. No se trató de una gran redención, sino de un reconocimiento, que había ojos que habían mirado mal y otros que, en silencio, pedían reparación a su modo. El accionar de la pianista fue discreta y vino acompañada de una nota, para que sigas la música de tu madre. No fue un perdón ruidoso, sino un gesto que cerró una puerta sin alardes. Con el paso de las estaciones, se produjo algo que ni la propia Lía esperaba, el reencuentro con fragmentos olvidados de la vida. Llegó una tarde en la que una mujer, ya mayor y con rostro de quien conoce la ciudad de memoria, entró al teatro buscando noticias sobre una familia que había perdido a una madre años atrás. Traía consigo documentos, un recuento de nombres que, empujados por el tiempo y el azar, permitieron confirmar que Elena había sido, en efecto, madre de 2 niñas. No fue un juicio ni una novela de revelaciones, fue el cierre de una imagen inconclusa. La confirmación administrativa simplemente puso una etiqueta donde antes había soledad. Para Augusto, ahora, la palabra padre ya tenía anclaje más allá del sentimiento. El proceso con los archivos y las formalidades no fue inmediato. Hubo papeles que tardaron, formularios que no tenían el resultado que la gente suele imaginar en los cuentos. Pero hubo algo que sí cambió con rapidez, la vida cotidiana de las niñas.
Se instalaron en una rutina donde la música ocupaba un lugar central y la memoria de Elena no se enclaustró en el dolor, sino que circuló como herencia. Lía guardaba con pudor el broche en una caja, entre fotos y cartas que Augusto le permitió conservar. No era una reliquia que exhibiera, era un vínculo que necesitaba tiempo para ser nombrado sin que la herida se abriera. La noche en que Luz ofreció un concierto pequeño en el teatro para un público reducido, la ciudad pudo ver algo de aquello que había empezado cuando pidieron cantar por un pedazo de pan. No fue una sala llena de luces, ni el redoblado de tambores de una fama repentina. Fue una sesión íntima, colegas, vecinos, gente del barrio, un puñado de personas que habían sido testigos de la humillación y ahora querían escuchar cómo la música se había hecho puente. Luz tocó y cantó la canción de cuna de su madre, pero ya no como súplica, sino como memoria puesta en limpio. Lía, de pie junto al piano, sostenía la partitura con la firmeza de quien sabe que la música ahora tiene otro sentido. No alimentar la necesidad del público, sino devolver dignidad a quien canta. La sala estuvo en silencio absoluto. No había risas que pudieran asomar. La canción resonó como un testimonio cuidadosamente pronunciado. Las notas, en su sencillez, hicieron lo que hace años nadie hubiese esperado. Revelaron y sanaron. Augusto observó desde el fondo, con esa mezcla de orgullo y ternura que se siente cuando se ve a la propia sangre encontrar su voz. No hizo discursos, solo aplaudió al final con las manos temblorosas. No fue el aplauso de quien quiere figurar, sino el de alguien que comprende que, en ese momento, su tarea había sido dejar que algo real ocurriera. La prensa local, que en un primer instante había tratado la historia con morbo, ahora tuvo que lidiar con la complejidad. No era una nota de escándalo sino una trama de reparación. Algunos artículos buscaron reducirlo todo a un titular que vendiera más, otros prefirieron contar cómo la música se había convertido en catalizador de humanidad. Las protagonistas, en todo caso, no se enclaustraron en las cámaras. Luz siguió practicando, Lía siguió aprendiendo oficios y Augusto, por su parte, se dedicó a que aquello no fuera un gesto efímero con fecha de caducidad. Hizo cambios en las políticas del teatro, incentivó un programa de becas para niños del barrio y, en la medida de lo posible, abrió espacios para que la institución dejara de ser un lugar cerrado por etiquetas. Aún así, lo más importante no fueron los anuncios burocráticos, ni los gestos públicos, fueron las pequeñas escenas de casa. Las cucharas que ya no eran instrumento de control, las conversaciones nocturnas en las que se habló de Elena sin morbidez, la manera en que Lía juró que no permitiría nunca más que nadie las humillara por necesidad. Hubo risas domésticas, regaños leves, tardes de lluvia en que Luz tocaba y Lía barría, y la estrella broche, que ahora vivía en una caja entre fotos, se volvió símbolo de algo, la memoria que no exige sacrificio, sino cuidado. El paso del tiempo no borró todas las cicatrices, pero puso sobre ellas una capa de costura. Lía aprendió a respirar sin estar siempre en guardia. Luz dejó de encogerse cuando el público aplaudía. Augusto, por su parte, contó en silencio su propia lección, que el poder sin compasión se vuelve espada y que la humanidad se mide en la disposición a enmendar cuando se ha errado. En el teatro, la rutina recuperó su ritmo y al mismo tiempo, los pasillos guardaban ahora una promesa: nunca más bajar la cabeza ante la pobreza como si fuera espectáculo. La noche en que las niñas volvieron a la alfombra roja, no para ofrecerse como objeto, sino para presentar un pequeño concierto benéfico del que formaban parte como artistas y no como curiosidad, la ciudad observó el cierre de un círculo. No fue un final de cuento, fue un capítulo que da paso a otros. Subieron al escenario con dignidad, con la memoria de Elena y la certeza de que la música las había salvado de la invisibilidad. Las luces doradas ya no les quemaban, sino que les reconocían. Al finalizar el concierto, cuando las voces se mezclaron en un aplauso compartido, Augusto se acercó y, sin necesidad de declarar públicamente aquello que ya sabían algunos, tomó la mano de Lía y la de Luz. Había en su gesto la humildad de quien ha aprendido a acompañar sin pretensiones.
No prometió milagros ni solucionó el pasado con palabras, ofreció presencia y trabajo cotidiano. Eso, para ellas, fue más real que cualquier promesa grandilocuente. La estrella broche que durante años había sido guardada en el forro de un abrigo y que ahora reposaba en una caja junto a otras cosas, se convirtió en un emblema íntimo. No era un símbolo para exhibir, sino un recordatorio de que las historias pueden rehacerse cuando hay voces dispuestas a escucharlas. Lía y Luz recuperaron su derecho a soñar, y la música, que las había salvado de la intemperie, siguió siendo su lenguaje para nombrar lo imposible de nombrar. Cuando la noche cerró la última cortina y el teatro quedó en calma, hubo en el aire una sensación de que la justicia, esa palabra que a veces suena hueca, había tomado una forma concreta, la restitución de la dignidad. No era una vendetta ni una derrota total de quienes habían hecho daño. Era la posibilidad de reparar con hechos, con cuidados, con posibilidades de futuro. Para Lía y Luz, la mayor reparación no fue la fama ni el abrigo nuevo, fue el hecho de que alguien las mirara y supiera decir su nombre sin cuchichear. Afuera, la ciudad continuó con sus ruidos y sus excusas. Adentro, la música seguía sonando, como un hilo que no se corta con facilidad. La historia de dos niñas que pidieron cantar por un pedazo de pan se convirtió en algo más grande que un solo acto de caridad. Se volvió una lección sobre cómo pequeñas decisiones, un abrigo, una escucha, un gesto de protección, pueden alterar el destino de una vida. Y si hubo aprendizaje definitivo, fue entender que la dignidad no se mendiga ni se compra, se respeta, se reconoce y se protege. Si esta historia te tocó, suscríbete para no perderte más relatos como este, y comparte con alguien que necesita escuchar cómo la música a veces reescribe la vida.